9 de junio del 2022, buenos días para todos. Hoy retomando los análisis del precio del Bitcoin, precio del mercado SP 500, mercado accionario, commodities y bueno, bastantes cosas más. Aquí en vivo y en directo el gráfico del SP 500 con un movimiento bajista. Hoy vamos a hablar varias cosas importantes. Estaba un poco perdido de la comunidad, me enfermé bastante tiempo, casi unos 10 días. He estado de viaje, organizando algunas cosas, aprovechando este ciclo bajista para acumular, para hacerme con efectivo, para poder comprar cada vez más proyectos y mejores proyectos, pensando en 2, 3 años a un siguiente bull run y en donde definitivamente vamos a generar una utilidad importante y los que sepan aprovechar estos tiempos van a ser millones de dólares en el futuro próximo. Entonces, importante que aprovechemos esta parte, importante que tengamos en claro qué está pasando con el mercado. Y bueno, ya volvimos con los videos. Vamos a empezar a hacer videos 3 veces a la semana. Otra vez, seguimos con clases. Voy a empezar a soltar un curso de trading gratuito. Vamos a soltar cursos de qué es Ethereum, qué es Bitcoin. Vamos a soltar un curso completo de Axis Infinity. Y vamos a seguir preparando contenido para el canal. También vamos a volver a TikTok y a Instagram. Vamos a seguir con fuerza haciendo reels de TikTok y compartiéndolos en Instagram. Y sin más, vamos a empezar con el análisis. Entonces, en este momento tengo el gráfico del SP 500 en un gráfico mensual, ¿cierto? Vimos cómo hace unos meses, unas semanas, el SP 500 vino a esta zona y tuvo un rebote importante. Digamos, en un gráfico semanal vemos cómo después de esto pues tiene unos días de recuperación importantes en una zona de soporte interesante y pareciera que la va a volver a ir a buscar, ojalá para encontrar un doble suelo y ya estar, digamos, viendo un cambio de tendencia de esta corrección que nosotros estamos teniendo. En un gráfico mensual a este movimiento todavía le queda tiempo antes de empezarse a comprar. En base a mi estrategia, más o menos, digamos, a eso de final de año es que nosotros podríamos estar marcando un hito de compra para ir a buscar probablemente nuevos máximos en el S&P o en el US 500, que es la gráfica que tenemos enfrente. Ahora bien, en un gráfico diario, definitivamente el S&P va para abajo. Esto tiene toda la pinta, una zona de interés que no pudo pasar, que viene siendo una resistencia. Si ponemos las medias móviles, nos damos cuenta que estamos muy cerquita a la media y cerca de la zona alta es que se vende. En este momento estamos esperando que rompa este soporte para ingresar a un movimiento que nos llevaría idealmente a los 3.800 puntos como un primer objetivo en un gráfico diario. Esto para el S&P. ¿Y por qué es importante tener en cuenta esto? Porque nosotros sabemos y lo hemos venido repasando, este año ha sido un año complejo por toda la situación económica que se ha venido presentando, entre esos la guerra de Rusia, la inflación, bueno, una cantidad de cosas, el petróleo que no deja de subir y eso, digamos, afecta de manera directa a la inflación y algunas otras cosas que han tenido a la economía tambaleando. Sin embargo, ya me parece que el precio se ha paliado lo suficiente. Tal vez falten algunas cosas más en este año que va a estar bastante turbulento, pero en definitiva hay dos cosas importantes. La primera, que es la que quiero venir a resaltar, es por qué Cathie Wood está convencida de que la inflación bajará. Esta es una noticia que salen hoy, que son noticias bastante importantes. Lo primero es los puntos importantes. La inversora afirmó que las empresas estadounidenses acumularon una gran cantidad de inventario por la que la inflación se desmoronará. A pesar de esa proyección, Wood admitió que la gran preocupación del mercado no es la inflación, sino lo que podría venir luego, una deflación. Por otra parte, la directora de ARK volvió a comprar acciones de Tesla después de casi un año y vendió una de sus apuestas más grandes, como lo es SUB. Entonces, para los que no sepan, vamos a buscar lo que es una deflación. ¿Ok? Entonces, deflación, situación de exceso de oferta que puede provocar una disminución generalizada de precios o una recesión económica. Entonces, ¿qué está pasando? El mercado descuenta todo, el mercado es cíclico. Entonces, en un principio se le inyectó mucho dinero a la economía por el COVID
todo el mundo tenía exceso de efectivo y podían ir a comprar acciones, cosas, productos, etcétera. Entonces los productos suben de precio. ¿Por qué? Porque hay demasiada demanda y hay poca oferta, ¿cierto? Al ver que hay demasiada demanda y poca oferta y los precios suben demasiado, ¿qué hacen las empresas? Empiezan a acumular inventario con el objetivo de poder reducir esos precios, es decir, que aumente la oferta y que la demanda vaya bajando porque el mismo mercado se va, por así decirlo, organizando. Es decir, empieza a decir, oiga, todo está muy caro, yo no quiero comprar nada, vamos a retener efectivo y vamos a dejar de comprar. El mismo inventario se empieza a acumular. Y como la gente ya no tiene cash, pues tiene miedo porque todo está caro, pues entonces, ¿qué hacen las empresas? Empiezan a bajar los precios, ¿cierto? Pero esos precios que empiezan a bajar, pues les empiezan a disminuir las utilidades. ¿Y cuál es el problema? El problema está en que después de que empiecen a bajar precios y disminuir las utilidades, pues probablemente vayan a entrar en recesión algunas empresas dentro de la economía, principalmente las empresas que son de retail, es decir, las que nos dan para ir a conocer el mercado, para ir a comprar cosas, etcétera, etcétera. Especialmente ese tipo de empresas. Entonces vamos a terminar de leer la noticia para que ustedes entiendan qué es lo que dice. Cathy Wood está convencida que la inflación llegó a su punto más alto en marzo y que comenzará a bajar cada vez más con mayor fuerza. Su argumento afirma que las empresas estadounidenses vieron un gran aumento en sus inventarios. Nunca había visto aumentos repentinos de inventario como este en mi carrera y he estado aquí por mucho tiempo. Ese problema de inventario destaca la razón clínica por la que hemos estado, cíclica por la que hemos estado diciendo que creemos que la inflación se demorará. Los grandes perjudicados siguen siendo los minoristas, como Target y Walmart, entre otros, ya que en el pasado enfrentaron una pandemia, una inflación alta, cuellos de botella en la cadena de suministro y ahora grandes cantidades de inventario. Tal es así que Target recortó su perspectiva de ganancias por segunda vez en 3 semanas debido a este motivo. A pesar de que Wood destacó que la inflación fue uno de los mayores motivos por los cuales su ETF insignia de Aribet Innovation cayó un 50%, la inversora cree que hay un riesgo más grande que la inflación, la deflación. La apuesta de Cathie Wood es de público conocimiento la referencia de Wood en Tesla. Sin embargo, ha estado hablando, recortando sus participaciones en la empresa durante casi un año. Ahorita volvió a comprar y dice que Musk básicamente se tiene que enfocar en terminar de desarrollar lo que es tener un carro autónomo. Entonces, esta es la primera noticia que quiero traer a colación porque, digamos, esto está consigo en todo el panorama económico. Ahora, ¿qué pasa? Si hay una recesión, si hay una deflación, pues entonces la gente tampoco va a buscar refugio en las acciones. ¿Por qué? Porque saben que las acciones no están teniendo utilidades. Entonces, si las acciones no están teniendo utilidades, pues no le están aportando un valor a la sociedad, es decir, no están generando un valor extra como para tener una utilidad. Entonces, ¿para qué la gente va a guardar el dinero ahí? Va a seguirse refugiando en dólar, muy probablemente se siga refugiando en oro y probablemente se siga refugiando en petróleo, que es lo único que no deja de subir. Ahora, ¿qué pasa? El petróleo también, que es otra cosa importante, quiero traer a colación, miren cómo no ha dejado de subir. Aquí marcamos algunos niveles de compra, hemos hecho algunas operaciones importantes en el petróleo. Pero independientemente de eso, nosotros tenemos un problema gravísimo con el petróleo. Es que el petróleo nosotros lo usamos para todo. Pues si el petróleo no deja de subir, nosotros vamos a tener un grave problema porque las cosas no van a dejar de subir porque la mayoría de cosas tienen petróleo. Entonces vamos a tener deflación en algunos productos, vamos a tener alta inflación en otros productos que son de canasta básica y vamos a tener un problema enorme porque la economía va a empezar a tambalear. Entonces estamos a puertas de probablemente entrar en una recesión. ¿Qué pasa? Que la gente va a buscar activos refugio. Por eso es que nosotros seguimos comprando Bitcoin en todo este momento. ¿Por qué? Porque puede que en ese momento la gente tenga miedo y no vea a Bitcoin como un refugio de valor, pero de mi manera de ver, probablemente en 2 años o 3 años antes de un halving, entendiendo que es un activo limitado, entendiendo que es un activo fácil de portar, entendiendo que es un activo que genera valor porque da movimientos y facilidades de pago a todo el mundo y entendiendo que puede ser al final un refugio, porque si tú ves la gráfica, en un gráfico mensual, pues Bitcoin nunca deja de subir, ¿cierto? O sea, tiene sus correcciones, pero nunca ha dejado de subir. Y bueno, esto es algo que hay que resaltarle a Bitcoin y que muy probablemente la gente entiende y diga, oiga, voy a resguardar mi plata en Bitcoin porque considero que es la mejor opción para, para que mi dinero no se desvalorice entre tanta incertidumbre para el mercado.
Y bueno, así es. Básicamente eso es lo que hemos estado viendo. Ahora, respecto a las criptomonedas, tenemos dos cosas importantes. O bueno, digamos, una, una noticia extremadamente importante, pero para Ethereum. La red de prueba de Rockstone de Ethereum se funcionó con éxito. Rockstone es considerada una de las réplicas más fieles de Ethereum. Su transición suave y sin problemas es un buen augurio para las posibilidades de la red principal de cambiar de prueba de trabajo a prueba de participación. Esto es Ethereum 2.0, lo hemos visto en el canal muchas veces. Ya sabemos que Ethereum quiere cambiar de prueba de trabajo a prueba de participación para bajar las comisiones, porque todo en Ethereum está carísimo, etcétera, 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 y para que la red pueda seguir andando, pueda seguir creciendo, tener más dApps, bla, 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 bla. Ya lo hemos visto en otros videos. ¿Qué es lo importante de acá? Ethereum anunció la testnet. La testnet es la red de blockchain que se usa para hacer pruebas, no es la mainnet. La mainnet es la principal. La fusión de Ethereum está programada tentativamente para agosto, pero podría retrasarse hasta septiembre u octubre. O sea, tenemos todo el tiempo para acumular Ethereum, ya lo vamos a ver en la gráfica. La operación de testnet que ocurrió a las 4:10 marca un hito significativo en un largo proceso técnico conocido coloquialmente en el espacio criptográfico como fusionar. El desarrollador de Ethereum, Preston Van Loop, declaró anteriormente que la fusión podría tener lugar en agosto, aunque el cofundador de Ethereum, Vitalik Buterin, también dio una estimación más conservadora de septiembre o octubre. Ethereum ha completado otro hito hacia su transición a la prueba de participación. Rosetta es considerada una de las réplicas más fieles de Ethereum. Su transición suave y sin problemas es un buen augurio para las posibilidades de la red principal de cambiar de prueba de trabajo a prueba de participación. La fusión de Ethereum está programada tentativamente para agosto, pero podría retrasarse hasta septiembre-octubre. La red de prueba de trabajo de Rosen se fusionó con su Bitcoin Chain de prueba de participación, financiando uno de los últimos ensayos antes de la transición de la red principal de Ethereum. Es una locura, pero, o sea, es súper positivo que esto pase. Es un trabajo titánico. Definitivamente, cuando Ethereum logre esto, vamos a entender lo grande que es, lo enorme que es Vitalik Buterin, que es un pelado que tiene 26, 25 años y está haciendo una revolución completa, una revolución absoluta, llevando a Ethereum a ser lo que es. Definitivamente, después de esto no creo que haya alguien que pueda ir contra Ethereum. Creo que Ethereum va a ser como el Amazon del comercio electrónico, o sea, pero en las criptomonedas, el blockchain más robusto, más completo, más capaz, con mayor probabilidad de actualización, porque al momento de hacer post muchas cosas van a bajar, va a ser limpio con el medio ambiente, va a traer una cantidad de cosas positivas. Bueno, aquí hay un poquito más de la historia de todo lo que termina de pasar. Si alguien quiere leer la noticia, lo pueden comprar en Big Finanzas. Ya me quiero ir al análisis técnico para no perder más tiempo en eso, pero definitivamente Ethereum, una locura, y considero que hay que tenerla muy en cuenta para lo que viene. Entonces, lo primero, tenemos el S&P en un gráfico diario. Nosotros estamos marcando un hito bajista en este momento interesante. Mañana tenemos un dato de la inflación. Vamos a ver cómo reacciona. Nuestro último dato de inflación lo habíamos dejado en 8.30. Aquí habíamos encontrado, parece ser un pico. Esperemos que sea un poco menor, tal vez el 8 o pueda ser igual o pueda ser un dato mixto. Hay que ir viendo. En esta página que se llama Forex Factory podemos encontrar un calendario económico interesante. Si lo vemos para el 10 de junio, el día de mañana nosotros tenemos el CPI a las 7:30 de la mañana. Y digamos, lo que ellos esperan es que sea el 0.5. Y bueno, hay varias cositas acá. Mira, aquí lo podemos ver. Básicamente, déjame ver si lo puedo poner en español. Listo. Dice. Los precios de los alimentos y la energía representan alrededor de una cuarta parte del IPC, que es el índice de precio del consumidor, pero tienden a ser muy volátiles y se usan la tendencia subyacente. El FOMC generalmente presta más atención a los datos básicos al igual que a los comerciantes. Los precios del consumidor representan la mayor parte de la inflación general. La inflación es importante para la valorización de la moneda porque el aumento de los precios lleva al Banco Central a subir las tasas de interés con respecto a su mandato. Actual mayor que pronóstico es bueno para la moneda.
Entonces, básicamente, pues aquí tenemos, digamos, como los últimos resultados. Este es el actual, ese es el pronóstico. Entonces, vamos a ver cómo se termina de dar mañana, cómo termina de darnos el dato de la inflación para interpretarlo y cómo reaccionan los mercados a ese dato. Entonces, aquí tenemos ya claro que mañana es un dato importantísimo que va a hacer mover el mercado de forma infinita, de forma fuerte, y vamos a ver aquí el precio de el US 500, que es las principales 500 empresas de Estados Unidos, cómo empezamos a hacer acá un alto, luego un alto más bajo, luego otro alto más bajo, luego otro alto ligeramente más bajo, pero más bajo, y luego otro alto más bajo. Listo. Aquí tenemos en 4 horas. Ahora, ¿qué pasa? No hemos hecho bajos más bajos. O sea, esto ha sido un soporte fuerte. ¿Por qué yo no me he posicionado en short? Por más de que yo piense que el precio va a romper, mi posición en short va a estar después de que rompamos ese nivel. Es decir, nosotros rompemos ese nivel y hacemos un retesteo a esta zona y acá yo ingreso, que eso más o menos va a ser probablemente de aquí a la otra semana, por eso también estoy esperando el dato de la inflación para no posicionarme antes de, pero pues está interesante, digamos, en un gráfico de 1 hora se podría empezar a operar de alguna forma. Sin embargo, miren cómo este order block funciona bien y hay que respetarlo. Si mañana el dato de la inflación es bueno, muy probablemente tengamos una recuperación de los mercados y podamos ir a buscar la parte alta y pues aquí, digamos, buscar probablemente una venta. En un gráfico diario el tiempo ya no le da, definitivamente el tiempo ya no le da. Esto tiene todo un patrón bajista importantísimo, más o menos de aquí a los siguientes 15 días, probablemente vamos a ir a buscar esta zona y lo que yo espero es que ahí hagamos un doble suelo, es decir, que tengamos una reacción parecida sobre esto. Al tener un doble suelo, pues estamos al 100%, ¿sabes? O sea, era lo que estábamos esperando para poder decir en el semanal, oiga, se paró la caída y venimos con una recuperación importante y probablemente volvamos a buscar los 4.400 puntos y eso traiga consigo todas las earnings de verano, todas las cosas positivas y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, como que bien por ese lado. Digamos, para todo el tema del US 500. Entonces, esperamos mañana para hacer una reconfirmación de entrada. Por el día de hoy te lo dejo bajista. Esperemos a que rompa este nivel y haga un retesteo para nosotros poder incorporarnos en el movimiento. Eso es para el US 500. Tenemos el US 100 con algo bastante parecido, cada vez me hace altos más bajos y pues está en una zona de resistencia importante que ahora es un soporte. Idealmente también un rompimiento a esta zona, podríamos operar una caída hacia los $11.000 otra vez. En un gráfico diario el tiempo tampoco le da, muy probablemente esto vaya a seguir cayendo y simplemente hay que dejar que pase la volatilidad. Ahora bien, vamos para Bitcoin. En este momento tenemos el precio de Bitcoin y, bueno, aquí hay que ver varias cosas. La primera es que esta es la resistencia, digamos, grande, que son los 38.000, que era donde nosotros estábamos esperando que este rebote alcista pues, fuera a buscar por unos 33, 34. Si nosotros ponemos las medias móviles, que es algo que nos gusta, por lo menos era un rebote alcista a la media, pero ni siquiera llegó a la media, que eran los $33.000. Le pasó el tiempo y desde ese momento se me abre digamos, la probabilidad de poder entrar en short. Ahora, ¿por qué yo no he entrado en short? Muy fácil. Vamos a quitar las medias móviles para que no nos confundan y vamos a irnos a un gráfico de 4 horas. En un gráfico de 4 horas, entonces, nosotros nos damos cuenta que estamos trabajando un rango desde hace bastantes días. Un rango en donde la parte alta se busca ventas y en donde la parte baja se busca compras. Ahora, si nosotros empezamos a ver el precio ha querido venir a romper esta zona, no lo ha logrado, muy probablemente venga y teste esta zona otra vez, que es la zona de los 25.000, $26.000, y en ese momento el precio está haciendo una acumulación en la zona de los 30.000, no los pierde ni los recupera, simplemente se ha quedado ahí esperando muy probablemente el dato de la inflación. Ahora bien, como esto es un rango,
y estamos en un gráfico de 4 horas, yo lo que voy a esperar es que el precio le finalice el tiempo, que ya está que le finaliza, y cerca de esta zona voy a buscar un long. ¿Por qué? Porque pues estamos en un rango y es así de simple. Es decir, después de que cae, digamos aquí cayó, esto es un short que yo operé, este fue un long que yo operé y luego el short que se operó se salió y vemos que cada vez el precio me está haciendo unos altos, unos bajos un poco más altos, ¿cierto? Miren cómo anteriormente el precio venía acá y este era mi bajo anterior, luego vino y me hizo otro bajo más alto, hizo un bajo un alto más bajo, me quiso hacer un bajo más bajo, pero no lo logró, me hizo un alto más alto que el alto anterior y se acaba una consolidación. Entonces, digamos, en ese momento se empiezan a abrir un poco las puertas para que se compre. Ahí ya nos podríamos bajar a una hora para, digamos, tener como más claro cuáles son las zonas importantes a donde podríamos buscar un long. Por lo pronto el precio se ha quedado acá. Esta ha sido una zona que me ha defendido muy bien, que son los $30,000, que es el soporte que no me ha querido perder. Y muy probablemente a eso de la 1 o 2 de la tarde, probablemente me dé una entrada en long. Hay que dejar que el tiempo finalice. Yo esperaría que finalizara la sesión, pero yo me estoy preparando para entrar en long después de este último short. Este patrón está casi confirmado y bueno, pues hay que esperar a que se termine esta vela. Aunque desde mi punto de vista considero que el precio no va a ser mucho hasta mañana después de los datos de la inflación, pero por lo pronto pues creo que es una señal interesante para que nos carguemos un poco. Ahora, en el gráfico diario, con el patrón que tenemos, para mí, pues el precio puede tener un movimiento más alcista y tal vez sobre los 32, 33, es decir, cerquita la media móvil de 55, que es donde creo que el precio puede ir a buscar algo. Ahí podríamos buscar un short bien interesante. Y pues este short para mí ya vendría siendo el short que venga a romper estos niveles y me venga a testear la zona de los 25,000 que vendría siendo de aquí a unos 15, 20 días aproximadamente para el precio de Bitcoin. Ahora, Ethereum tenemos una zona interesantísima que es la zona del mensual. A ese momento todavía le queda caída, entonces pues hay que dejarlo que caiga, evidentemente. Tal vez en agosto o septiembre ya estemos en los puntos más bajos. En el semanal esto tiene fuerza para abajo, entonces ni siquiera me ha tirado una velita verde, igual que Bitcoin, que también tiene fuerza para abajo. Me tiró ya algunas velitas verdes, pero el tiempo no le da y necesitamos que el precio de Bitcoin termine de caer y se forme esta divergencia bajista, alcista en formación que se está dando para el precio de Bitcoin. En Ethereum está pasando exactamente igual. Digamos que Ethereum está un poquito más apaleado porque, bueno, la gente le está creyendo a Bitcoin y ni siquiera hablar de las altcoins que no las quiero ir a ver, porque no nos va a dar patrón de compra hasta que Bitcoin, primero, se cambie la dominancia y segundo, tenga una recuperación importante. Entonces, aquí hay varios order blocks que hay que venir a llenar. Me parece interesante esta zona de los 1700, ahí donde está se podría acumular algo. Sin embargo, miren cómo el tiempo le pasó y ni siquiera tuvo un rebote, por lo cual para mí en los siguientes días evidentemente Ethereum va a venir a perder los 1700 y probablemente busquemos los $1,300, que me parece es la zona en donde tenemos que acumular realmente bastante en los 1,300 y luego pues ya nuestra siguiente zona vendría siendo los 400, $500, que lo veo altamente improbable porque está aquí la media de 55 cerca de los 1,200 que nos funciona como soporte y está este que es nuestra resistencia anterior que en el futuro nos va a funcionar como soporte. Por lo cual considero que Ethereum está muy cerca de darnos un muy buen punto de compra y definitivamente cuando salga Ethereum 2.0 yo creo que Ethereum puede hacer fácilmente $10,000 de aquí a los siguientes 2 o 3 años en una carrera alcista sin precedentes. Y bueno, tenemos el
petróleo, que ya lo hemos visto, en un mensual con fuerza para arriba, en un semanal con fuerza para arriba, en un diario con fuerza para arriba. Idealmente la gente que no se haya incluido en el petróleo, yo creo que un movimiento bajista hasta los 118 podría ser interesante. Un gráfico de 4 horas, el movimiento perdió fuerza y parece que fuera a tener una corrección importante. En un gráfico diario, esto sigue teniendo fuerza para arriba, entonces no podemos descartarlo, pero todas las caídas, pues para mí son zonas de compra interesantes. Aquí tenemos el DXDY, ya después de haber caído a la zona, que estas han sido las zonas de recuperación, se empieza a recuperar, por lo cual pienso que los mercados van a seguir cayendo. En un gráfico semanal, el precio, digamos, no se quedó sin fuerza, pero se le ha disminuido. Y en un gráfico de 4 horas, pues definitivamente esto tiene un patrón alcista, va a seguir subiendo, por lo cual considero que, y en el mensual pues tiene fuerza para arriba, entonces definitivamente creo que esta resistencia la va a romper y bueno, nuestro siguiente nivel podría ser los 109 y luego ya nuestro alto anterior que serían los 120 en donde el precio definitivamente se sobrevendería y estamos hablando tal vez de febrero o octubre de este año. Vamos a ver el gas natural que también es súper interesante. Bueno, aquí tenemos el gas natural en un gráfico diario teniendo una corrección importante. Parece que fuera a corregir un poco más. En un gráfico de 4 horas, pues aquí ya tiene una intención de compra interesante. Sin embargo, el gráfico diario no lo apoya mucho. Habría que esperar a que termine esta vela como tal. Y habría que remarcar las zonas importantes en un gráfico de 4 horas. Para mí hay diferentes zonas. Esta zona donde está cerca de los $8 es una zona interesante para hacernos con algunas compras. Y aquí ya tendremos que empezar a cazar, digamos, en una hora la compra. Yo creo que hay que dejarlo que termine de caer. Tal vez, probablemente cerca de las medias, de nuevo por los 7,9. Ahí podríamos buscar la compra, esperando que le pase un poco el tiempo. Y habría que leer noticias sobre el gas para saber por qué está cayendo en ese momento. Tenemos al oro que teníamos una posición interesantísima en venta esta mañana, se nos dio perfecto. En un gráfico semanal, empecemos, esto todavía le queda algo de recorrido, por lo cual puede tener unas 2 o 3 velas bajistas más eh, antes de darse una compra interesante. Aquí tenemos un doble techo confirmadísimo. En un gráfico diario, esto tiene toda la pinta de que va a caer, por eso estamos favoreciendo shorts. Y en un gráfico de 4 horas pues nos damos cuenta cómo el precio hace cada vez altos, bajos más altos y altos más altos, pero acá ya fallan a hacer un alto más alto. Es decir, este alto es más bajo que el alto anterior, por lo cual muy probablemente venga y me rompa y en el retesteo podamos buscar otro short para continuar la tendencia del diario. ¿Listo? Eso para el oro y bueno, aquí hay unos par de divisas, pero aquí estamos trabajando commodities y acciones principalmente. Eso es todo por el día de hoy. Espero que la información te haya servido de valor. No quería hacer el video muy alto, muy largo para evitar que la gente se aburra. Esta es la información que tenemos en ese momento respecto a Bitcoin y las criptomonedas. Estamos preparando para un loan en Bitcoin, ya lo hemos visto. Inicialmente vamos a esperar a ver cómo termina de darse esta sesión y a ver si nos da la entrada que queremos ver. Sin más, les agradezco mucho conectar. Si te gustó este video, dale like, compártelo con un amigo y deja en los comentarios cualquier duda que tengas y te la estaremos resolviendo. Recuerden que vamos a estar liberando nuestro curso de trading, nuestro curso de Axis Infinity para toda la gente que esté interesada de tomarlo de forma gratuita en nuestro canal de YouTube. Sin más, te agradezco mucho por asistir. Que tengan un muy buen día y excelentes trades. Chao, chao.